Buenas tardes, mis hermanos. Esto se me ha encomendado la palabra del Señor. Eh, Primeramente doy gracias al Señor por su misericordia, sus bondades que Él tiene para conmigo y para mi familia. Doy gracias también al Señor por este hermoso día que nos presta y vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. No soy larga para hablar, soy de pocas palabras. Pero vamos a hacer lo que el Señor me ha encomendado en sus manos para hablar un poco de su palabra. La palabra es una palabra muy conocida, que muchas veces hasta en la escuela dominical siempre se les enseña a los niños, y se trata de Jonás. A la misma vez una historia muy linda, pero es con un profundo mensaje, primeramente para mi vida, ¿cierto? Y ojalá Dios quiera que también pueda usted tomar un poco de una porción, ¿cierto? Y recibirla, atesorarla en su corazón, porque el Señor siempre habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor me ayude para poder expresar y desglosar un poco esta palabra. Se encuentra en Jonás capítulo 2, del versículo 1 al 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Me echaste a lo profundo de en medio de los mares y me rodeó las corrientes. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermosa lectura de la palabra del Señor, ¿cierto? Este es más o menos un resumen de Jonás. Jonás es un profeta, ¿cierto?, que pertenece al pueblo de Israel. Jonás se creció desde chiquitito, ¿cierto?, con odio contra los asirios, porque los asirios eran un pueblo eh, eran muy rebeldes contra Dios, tenían mucha idolatría, en sus guerras eran muy crueles. Entonces Jonás odiaba a los asirios, ¿cierto? Y Dios le había encomendado que vaya a predicarle a Nínive, una ciudad muy poderosa, muy grande, que vaya a predicarle que iba a ser destruido si no se arrepentían, iban a ser destruidos en 40 días. Y Jonás no quiso obedecer. Él odiaba a los asirios porque su crueldad que eran ellos, ¿cierto? Y no quería entregar este mensaje porque llegue los 40 días y sean destruidos. Porque él no quería que Dios tenga compasión de ellos, no quería compartir la misericordia de Dios para con ellos. Él quería que Nínive sea destruido. Y qué mejor escapar en un barco pensando que a lo mejor ahí podía escapar de Dios, o se iba a demorar más en llegar a Nínive, ¿cierto? Entonces no iba a alcanzar a entregar el mensaje. Tantas cosas que habrían pasado por su mente de Jonás. Imagínese criarse de chiquitito con odio contra ese pueblo y después que Dios lo mande a entregar ese mensaje. Él tenía miedo que Dios se arrepintiera, o que ellos se arrepintieran y Dios lo perdonara. Entonces dice la palabra del Señor que él se subió a un barco y Dios ahí tomó las aguas, ¿cierto? Como Dios es un Dios tan poderoso, tan grande, que Él tiene dominio de todo lo que nuestros ojos ven, de la naturaleza, de todo lo que nosotros podamos ver o tocar.
Él tiene autoridad y poder, y él levantó una gran tempestad y los mares le obedecían a Dios. Pero a la misma vez que Dios era poderoso, era temible todo, pero a la misma vez era lleno de misericordia, porque a pesar de que Jonás desobedeció, Dios levantó una gran tormenta. Él reconoció delante de los demás que él sí había pecado, que él había desobedecido a Dios, así que fue lanzado al mar. Y aquí Jonás relata un poco, ¿cierto?, de lo que él pasó en ese momento, que fue echado al mar. Dice aquí esto, lo primero que podemos ver es que esta oración que hizo Jonás, él está recordando todo lo que sufrió cuando fue echado al mar. Dese cuenta que él al ser tirado al mar, Dios preparó un gran pez. Ese pez podría habérselo comido, habérselo devorado y punto final, y Dios toma a otro profeta y listo. Pero Dios quería que se cumpliera lo que su palabra de él, y quería que Jonás aprenda a obedecer, y quería que Nínive también se arrepintiera, ¿cierto? Entonces aquí Jonás empieza a orar al Señor en este versículo 2, pero él no ora por arrepentimiento. Él o no pide misericordia a Dios que sácame de aquí, o no se empieza a quejar, sino él empieza a reconocer que la gran misericordia de Dios. Aquí no es una oración de agradecimiento, o sea, es una oración de agradecimiento, no de liberación, porque en ningún momento Jonás dice, Señor, sácame de aquí, yo ahora sí te voy a obedecer. Aunque hay un versículo que dice que él ya por fe está diciendo que él va a cumplir porque está confiando en Dios, ¿cierto? Ya desde ya, por las misericordias que él tuvo hasta ese momento, ¿cierto? Pero aquí esta es una oración de agradecimiento. Dice, el versículo 2 dice, invoqué a Jehová en mi angustia. Él invocó a Jehová, se acordó. Muchas veces nosotros pasamos por lo mismo, nos acordamos de Dios, ¿cierto?, cuando estamos en angustia. El versículo Dios también dice, y mi voz oíste. A veces no es necesario, ¿cierto?, que nuestro pecado sea chiquitito para que digamos al Señor, esto me lo va a perdonar porque es un pecado chiquitito. O a veces decimos, mi pecado es tan grande que ¿quién me va a perdonar el Señor? Yo no tengo perdón. Pero para Dios no hay pecado chiquitito ni grande. Para Dios solamente Él desea que nosotros nos arrepintamos, que nosotros le clamemos, reconozcamos, ¿cierto?, que Él es nuestro Dios, que Él es poderoso. Entonces Jonás aquí está reconociendo y dice, invoqué a Jehová en mi angustia y mi voz oíste. Está reconociendo que Dios lo estaba escuchando. Dice la palabra del Señor que nuestros pecados no son tan grandes ni nuestras dificultades tan inmensas para Dios que Él no lo pueda solucionar, ¿cierto? El versículo 3 reconoce, dice, me echaste a lo profundo. Reconoce que fue Dios el que puso su mano ahí porque Él permitió todo eso. Pero si podemos ver este versículo aquí, dice, me echaste a lo profundo. No fue que Dios es malo y que Dios, no sé, es un Dios, como le dijera, como nosotros a veces somos vengativos, sino que Él tenía un propósito, tenía un plan. Entonces dice que reconoce Jonás que Dios lo había echado a lo profundo, pero aquí a la misma vez podemos darnos cuenta que fue por su propia desobediencia que fue echado a lo profundo, porque si él hubiera obedecido, nada de eso le hubiera pasado. El versículo 4 dice, desechado soy de tus ojos. En ese momento había sido desechado por Dios porque había desobedecido. Jonás era una sola persona, Nínive eran muchas personas que necesitaban ser salvos y Jonás quería la salvación para él solo. Entonces, si él fue echado a lo profundo,
fue echado por su propia desobediencia, ni siquiera por culpa de nadie más, sino por su propia culpa, por su propia desobediencia. Y lo más terrible es reconocer que uno es ser desechado delante de los ojos de Dios. Imagínese cuando uno postula algo y no le llega. ¿Cuánta gente estaba postulando bonos y no le llegan? ¿Y cómo se siente uno, cierto? Que porque no le llegó o porque no le aceptaron o porque, no sé, por alguna jovencita le gusta un niño, un chiquillo y el chiquillo no la quiere a ella. ¿Cómo se siente ella ser desechada, no ser querida, no sé? Imagínese cómo se sentiría Jonás ser desechado por Dios. Él quedaba a la intemperie y no había salvación para él si era desechado para de delante de los ojos de Dios. Pero él reconoce que dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. El versículo 7, ¿cierto? Dice, cuando mi alma desfallecía, imagínese llegar a ese momento. Muchas veces nosotros esperamos llegar ahí abajo, a lo más bajo, a lo más último, cuando ya no encontramos solución a nuestros problemas, ahí recién nos acordamos de Jehová. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Muchas veces todo va bien en nuestra vida. No queremos ir a la iglesia, no queremos hacer esto, no hacemos caso a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos amonesta en la noche de orar, no lo hacemos. Pero a veces cuando estamos en un problema, ahí sí nos acordamos, ¿cierto? Em, cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando no hay esperanza, clamamos a Dios. Nos, a veces los problemas que muchas veces tenemos siempre nos llevan a una relación para estar firme con Dios. Todas las cosas que muchas veces nos pasan y cosas que son consecuencias de nuestro pecado o consecuencias de nuestra desobediencia, porque a veces son cosas mínimas, pero ahí Dios lo está viendo como algo grande. Y si nosotros cuando estamos bien, alabamos al Señor, oramos, cuando vengan las pruebas vamos a estar fortalecidos. Entonces esa prueba, esa lucha va a ser más fácil, porque ya vamos a estar fortalecidos. Es como cuando uno come algo y tiene fuerza para hacer lo que sea, porque si usted lo mandan a hacer un trabajo y no ha tomado desayuno, no ha almorzado, no ha tomado once, su cuerpo, ¿cómo va a estar débil? Le puede venir una enfermedad y va a caer más débil. Pero cuando nosotros comemos, nos alimentamos bien y sanamente, nuestro cuerpo va a estar firme. Puede venir una enfermedad y no nos va a afectar tanto. Entonces, así mismo con Dios, cuando nosotros no esperemos estar desfalleciendo espiritualmente, ¿cierto? Para acordarnos de Jehová. Y aunque sí estuviéramos desfalleciendo, igual acordarnos de Jehová, ¿cierto? No hay que buscar a Dios solamente en las buenas, sino también no solamente en las malas, sino también en las buenas. Y tendremos una vida espiritual vigorosa con Dios. Si vamos al versículo 8, dice que no debemos seguir vanidades ilusorias. El que las sigue, su misericordia abandona. Muchas veces nos afanamos en muchas cosas y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que Él es el que nos da la vida, la salud, la fuerza. ¿Cuántos dicen, yo tengo esto por mis propias fuerzas, yo me sacrifiqué, yo luché, yo hice esto y empezamos el yo? Y son cosas ilusorias, pasajeras, nos afanamos y queremos esto y nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos de los que nuestra familia, lo que nos rodea y no nos damos cuenta que todo emana de Dios y que el Señor dice que busquemos su reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el Señor se va a ir encargando de abrir puertas, de darnos la fuerza, de darnos la salud para trabajar. Y el Señor no nos va a hacer faltar, ¿cierto? Porque todo lo que busquemos del reino de Dios va a ser para vida eterna, pero lo que busquemos en esta tierra, eso va a quedar, nos vamos a morir y eso que lo disfrutarán otros o otras. Entonces, mejor es buscar lo que tiene que ver con lo de Dios, ¿cierto? No seguir esas vanidades que nos satisfacen por un rato, por un momento, y después eso se va y aún queda ese vacío. Pero cuando nosotros buscamos de Dios,
Dios siempre va a estar ahí. Porque al buscar vanidad ilusoria, como dice ahí, nosotros estamos desechando la misericordia de Dios. Estamos diciendo, no, Señor, no te necesito, ¿cierto? Entonces, cuando vamos en pos de cosas que toman el lugar de Dios, equivale a renunciar a la misericordia de Dios. Por eso no vayamos en pos de esas cosas. Hay cosas que sí son necesarias, que tenemos que hacer, que sí son parte de nuestra humanidad, que tenemos que trabajar para el alimento, de sostener nuestra familia. Pero muchas veces hay cosas que son de vanidades, que a veces nos metemos eso en el corazón y eso es como que eso nos agranda y ahora yo ya no necesito de Dios porque tengo mi buen trabajo, mi buena casa, mi buen auto y no necesito nada más y que la iglesia o buscar a Dios para los pobres, que esos que no tienen nada. Y muchas veces nos aferramos a cosas que no tienen nada que ver con Dios y somos mal agradecidos, ¿cierto? Nos valoramos que todo emana de Dios. El versículo 9 dice, la salvación es de Jehová. Jonás dio gracias a Dios por la vida, ¿cierto? Dio gracias en ese momento porque aún estaba vivo, a pesar de que fue lanzado al mar. Dice que todas las olas pasaron por él. Dice que el alga lo rodeó. Imagínese estar en esa situación, que usted se venga una ola, usted quiera salir a la superficie, venga una ola, lo sumerja, quiera salir a la superficie y viene otra y más lo hunde. Más encima siente que llega hasta el Seol, ¿cierto? Y ahí dice que las algas se enredaron en su cabeza, él ya desfallecía. Dice que descendió a los cimientos del monte, dice que a pesar de que él llegó hasta lo más profundo y al desfallecer, casi al desfallecer, dice que de ahí Dios lo sacó. Dice el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Este versículo también se asimila mucho a cuando Jesús, ¿cierto?, fue muerto, fue sepultado, ¿cierto?, y él bajó hasta los cimientos de los montes, ¿cierto? Bajó al Seol y de ahí rescató ¿cierto? La vida de cada uno de aquellos que habían confiado en Dios. Y de ahí dice que Jehová Dios lo levantó, así como también a Jonás lo sacó, ¿cierto? Así como Jonás tuvo 3 días en el pez, así también Jesús tuvo 3 días, ¿cierto? Muerto en una sepultura, ¿cierto? Y así como Dios sacó a Jonás, también Dios levantó, ¿cierto?, a Jesucristo de entre los muertos. Esta palabra me encanta porque Jonás tiene mucho parecido a nosotros en nuestras vidas, porque Jonás era tenía mucho rencor contra los de Nínive, tenía mucho enojo, tomó decisiones sin preguntarle a Dios y muchas veces así somos nosotros, po. Somos enojones, airados, creemos que la salvación es para nosotros. Cuando vamos a la iglesia y llega alguien de afuera que a lo mejor pueda traer, no sé, dones, talentos y nos ponemos envidiosos y que esa persona ojalá no se quede, ojalá se vaya, porque muchas veces queremos nosotros nomás resaltar, ¿cierto? Si cantamos bonito, queremos nosotros nomás, que a nosotros nomás nos tomen en cuenta y muchas veces somos como Jonás, pues, egoístas, queremos la salvación para nosotros nomás y no nos damos cuenta que a pesar de que Dios es poderoso, es temible, es todo, el dueño de todo, a la misma vez también es amor, es misericordia. Y muchas veces nosotros somos como Jonás, pues no usamos la misericordia, queremos solamente la misericordia para nosotros. Entonces el Señor nos ayude, ¿cierto? Para que Jonás nos deja una gran enseñanza que a pesar de que él había pecado, a pesar de que él esto desobedeció y reconoció, prefirió ser muerto a no ir a predicar, pero Dios de ahí lo levantó y él decidió, de ahí reconoció, ¿cierto? Y en esta oración reconoce que Jehová, ¿cierto? Jehová Dios es su salvación. Y él dice en el versículo, dice que ya dice, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. No, salvación no es de nosotros. La salvación es de Jehová. Nosotros no podemos decidir
de quién puede ser salvo, ni no, ni no, ese no lo voy a ir a predicar porque ese es así, ese nunca va a cambiar. No, la salvación viene de Jehová. Él sabrá lo que va a hacer, nosotros tenemos que cumplir, hablarle del Señor o no decir no quiero que este venga a la iglesia porque ese es así o sea, no, porque la salvación viene del Señor. Él hará el cambio, Él hará, imagínese, Nínive era un pueblo tan rebelde, tan malo, idólatra. La prostitución era su manjar para ellos, estaban totalmente corrompidos. Y aún así Dios tuvo misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que ese no va a ir salvo? Mientras estemos en la gracia, mientras esté el tiempo de la gracia, todavía hay tiempo para la salvación de aquellos que aún no han llegado, ¿cierto? Y podamos obedecer como no esperar que vengan, ¿cierto?, las ondas de los mares, estemos en la angustia, ya cuando estamos por desfallecer, acordarnos de Jehová, sino obedecer antes de, ¿cierto?, para que no nos vengan estas cosas. Igual vamos a tener problemas, igual vamos a tener pruebas, pero si estamos tomados de la mano del Señor va a ser mucho más fácil. Dice la palabra del Señor también que después que Jonás hizo esta oración, esa oración llegó a la presencia del Señor. Y dice que Dios mandó al pez que vomitara a Jonás, ¿cierto? Que lo vomitara y lo botara en tierra. Y dice que aquí recién hay una liberación. Porque Jonás, la oración que hace antes es solamente de agradecimiento a Dios, porque Dios lo libró de todo lo que él pasó. Están, imagínense, en el mar, abajo del mar, terrible de haber sido su angustia que pasó Jonás. Y aquí cuando Jonás reconoce y le dice al Señor que va a cumplir, cuando dice que Él le va a cumplir lo que prometió, dice que ahí fue liberado. Ahí recién hay una liberación y es necesario para que Jonás pueda entregar el mensaje. No hay que huir como Jonás, hay que entregar el mensaje, ¿cierto? Porque después las consecuencias, vamos a tener que dar cuenta delante del tribunal de Jesucristo, ¿cierto? Y delante del Padre vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros actos, de todas nuestras desobediencias. Muchas veces pensamos que Nínive nomás era el pecador, pero Jonás al no obedecer también estaba pecando. Y delante de Dios era lo mismo nomás, no era más ni menos, porque el pecado es pecado para Dios. Y los de Nínive eran desobedientes y Jonás estaba desobedeciendo, imagínense. ¿De qué estaba hablando Jonás entonces? No quería que Dios tenga misericordia de Nínive y él con su desobediencia. El Señor nos ayude, ¿cierto?, en esta tarde para que podamos obedecer. Cuán importante es obedecer al Señor. Y Dios quiera que podamos cada día buscar de Dios, orar cuando Dios nos amoneste, buscar de Dios. Y cuando el Señor nos haga sentir algo por lo más mínimo que sea, mis hermanos, si el Señor nos dice que vayamos a dejar por decir un ejemplo, como le decía, por más mínimo que sea, si el Señor nos amonesta que vayamos a dejarle algo a alguien y nosotros muchas veces será de Dios. No, pero si esa persona vive bien, tiene una casa grande, hasta auto tiene, ¿cómo yo le voy a ir a dejar este pancito? Si muchas veces el Señor nos amonesta y nos dice, ve y dejarle un pancito. Es por decir un ejemplo nomás, porque muchas veces es lo más sencillo, ¿cierto? Pero nosotros decimos que Él lo va a recibir, a lo mejor no lo va a recibir. Obedezcamos, por más mínimo que sea. Muchas veces hay personas que se acercan a nosotros, nos cuentan sus problemas y en vez de nosotros ayudarle, darle un consejo sabio, muchas veces no le damos la palabra de Dios. Empezamos a dar un mal consejo, ¿cierto? Nosotros tenemos que obedecer. Si Dios nos llamó a su camino, es para que nosotros le hablemos a los demás de la palabra de Dios. Si el Señor lo había escogido a Jonás como profeta, era para que Él entregara el mensaje. Ahora Él nos escogió a nosotros para que nosotros entreguemos este mensaje y nosotros no ser como Jonás.
No esperar que las ondas, que las olas vengan sobre nosotros, venga la angustia, la tormenta, el dolor, ¿cierto? Y muchas veces ya no hay solución. Por lo menos Jonás aquí tuvo, imagínese estar dentro de un pez en el mar, sin saber si va a salir de ahí o va a tener que morir ahí. Imagínense, y nosotros muchas veces estamos dentro de un pez ahí y no reconocemos a Dios, no oramos para ser liberados, porque la única forma de poder ser liberados es cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, reconocemos que Él es Dios, que Él dependemos de Él. Mientras tanto nosotros no lo reconozcamos como que de Él y reconozcamos nuestro pecado, nosotros no podemos ser liberados. Muchas veces amamos más nuestro pecado que a Dios. Y muchas veces por eso no queremos dejar todo por seguir a Cristo, porque amamos nuestro pecado. Jonás tenía en su corazón guardado ese odio, imagínense ese odio en su corazón contra Nínive, contra los asirios. Y él no podía ser liberado y tuvo que pasar todo ese proceso para poder ser liberado. Y aún así Jonás, después que fue liberado, aún seguía con su odio y Dios tuvo que volverlo a castigar para que él aprenda, ¿cierto? Que él tiene que obedecer al Señor y guardar su corazón para Dios, que el propósito que Dios tiene que él aceptarlo y no ser egoísta, que la salvación sea para él nomás, ¿cierto? Como que quería que Nínive sea castigado, quería ver sus ojos que Dios castigue a Nínive. Entonces, esta sería la palabra del Señor y que el Señor cada día nos ayude para poder obedecer. Cada día le fallamos al Señor, le desobedecemos, hasta a veces en cosas más mínimas. A veces llegamos, no servimos el alimento, ni las gracias le damos. ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y después que comemos nos acordamos? Pero cuando tenemos hambre no nos olvidamos que tenemos que cocinar, que tenemos que prepararnos algo. Pero sí no olvidamos de pedir la bendición o de dar gracias al Señor. Y así en cuántas cosas que son detalles, ¿cierto? Poder ser agradecido al Señor hasta por el problema. Porque como dice su palabra, Jehová mi pastor, nada me faltará. Claro, no le va a faltar el alimento porque Dios va a sustentar, no le va a faltar la fuerza, todo, pero tampoco le va a faltar el problema, porque de otra manera no vamos a poder ser fortalecidos ni ver la gloria de Dios. Porque de la única forma que podemos ver la gloria de Dios es cuando nosotros pasamos un problema en la dificultad. Y ahí, después que lo pasamos y vemos que salimos victoriosos con la ayuda de Dios, ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, del gran poder de Dios y su gran amor, que lo más importante, su gran amor. Así que el Señor nos bendiga en esta tarde y esta sería la palabra del Señor y el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, de los que están escuchando esta palabra. Amén y amén.